Fíjense lo que dice. ¿Cómo dice la letrita negra que está ahí arriba? Las últimas instrucciones, ¿verdad? Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo dice el texto, en alguna traducción dice la mente para que entendieran las escrituras. ¿Dice diferente, Clarita? ¿No soy yo? Fíjense, vamos a captar esto. Vamos a irnos, así vamos a quedarnos ahí en ese versículo, en el 45. Entonces les abrió la mente para comprender las escrituras. Fíjate, este es el primer paso que debemos de hacer para ser testigos. La mente. Este es el primer paso que debemos de hacer para ser testigos de Cristo. Dejar que el Señor abra nuestra mente. Si queremos ser testigos de Cristo. Mucha gente dice, es que a mí no se me queda nada aquí en esta cabeza. Porque no has entendido que tienes que decirle al Señor que te abra la mente, porque Él es el único que la abre. Ese pretexto ya es muy viejo. Dicen, es que a mí no se me queda nada. Pero sí pueden aprender un procedimiento de trabajo, porque si no los corren. O no se les olvida una receta de cocina. Y para ser testigos de Cristo necesitamos dejar que el Señor abra nuestra mente. Es el único que lo puede hacer. Recordemos, por ejemplo, hay varios pasajes bíblicos donde el Señor les abre la mente, expande la mente de las personas. Por ejemplo, los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Iban caminando hacia Maús, iba el Señor caminando con ellos y no lo conocían. Cuando el Señor les parte el pan, ¡pum!, descubrieron que era Él. El Señor, dice el caminante de Maús, que se regresaron a Jerusalén después de haber caminado 11 kilómetros para allá. Regresaron otra vez caminando 11 kilómetros y lo regresaron caminando contentos porque el Señor les había abierto la mente. Podían ser testigos en el camino de Maús. No podían ser testigos porque tenían su mente cerrada. Iban tristes, iban cabizbajos. Pero cuando el Señor les abre la mente, ¿cómo regresan? Contentos, alegres, a decirle a los demás que habían visto al Señor. Ve pensando, hoy la iglesia celebra Pentecostés. Hoy es día muy particular para nosotros porque es el día en que se funda nuestra iglesia. Hoy es el día en que el Espíritu Santo baja sobre aquellos 120 hombres, me parece que estaban en el aposento alto. Baja, Pedro se levanta, toma la palabra y empieza a predicar ungido por el Espíritu. Pero para poder hacer eso tuvo que haber abierto su mente. Tuvo que haber dejado que el Señor trabajara en ese punto. Vean la actitud de Maús, de aquí para allá tristes, de allá para acá contentos y hablando de Jesús, porque ya les había abierto la mente. Después con Pablo, el apóstol Pablo, cuando tiene aquel encuentro con Jesús a través de la luz que se encuentra en el camino, ¿verdad? Todos siempre hemos pensado que lo tumbó de un caballo, pero la verdad es que no dice caballo en ninguna parte en la Biblia. Iba caminando, se cayó, a lo mejor iba en un carruaje, a lo mejor iba en un caballo, a lo mejor iba en una moto, quién sabe qué iría, pero se cayó. Cuando tuvo un encuentro, ¿con quién? Con Jesús, con la luz. Cuando Pablo tiene el encuentro con la luz, ¿qué pasa? Pablo va a donde estaban a los que perseguían. Dice que cuando lo veían venir se escondían porque le tenían miedo. Le tenían miedo. Lo mandó 3 días en la casa de Ananías, me parece. Algo así, el nombre no recuerdo exactamente. Lo manda 3 días y ahí estuvo Pablo en reposo. Yo creo que ese tiempo para Pablo fue tiempo de purificación. El Señor le estaba abriendo su mente. ¿Cómo está tu mente ahorita? ¿Abierta o cerrada? Si dice, hermano, amén, está abierta, ¿a cuánto les habla el Señor? Es el resultado. Pablo, después de abrir su mente, de que el Señor le abre su mente, del perseguidor se vuelve perseguido. ¿Se fijan cómo cambia radicalmente la vida de alguien que es abierto, que el Señor le abre su mente? Anoche que estábamos en la verdad de Pentecostés, no haya mi Biblia, y le digo a mi Biblia, y vamos, allá se quedó. Le digo, el que se encuentre en mi Biblia,
de volada se ve que es mi Biblia porque empieza a caminar diferente, empieza a pensar diferente. Porque es la palabra de Dios la que te hace que seas diferente. Amén. Entonces piensa, vamos a ir reflexionando. Mi mente ahorita, ¿está cerrada o está abierta? ¿Qué podemos hacer? No, si reconocemos que está cerrada, Señor, por favor, éntrale con cincel y martillo. Sí, ¿verdad? Entre abierta, o si no, pégale, Señor, para que entre tu palabra con toda la fuerza. Creo que sin duda que abrir debe de ir junto con transformación, ¿verdad? Porque podemos tener abierta nuestra mente para cualquier cosa, para las cosas del mundo, pero no para el Señor. Y en este tiempo que estamos hablando de ser testigos del Señor, de vivir este Pentecostés, tenemos que abrir nuestra mente, pero abrir equivale a transformación. Ya decíamos, Emaús de ida, Emaús de vuelta. Pablo antes de Jesús, Pablo después de Jesús. Y tú antes de Jesús y después de Jesús, ¿cómo te ves? Igual, algo está pasando. Si te miras igual, si ya te abrió, dices, ya me abrió la mente, pero te miras igual, tú crees que te abrió la mente, pero no te has puesto verdaderamente doblado de Él. Quizá podría aplicar aquí el vaciar nuestra mente y llenarla de Dios. Eso implica una renovación de la mente. Eso implica cambiarnos el cassette. Eso implica cambiarnos el cassette. Vamos a ver el libro de los Romanos. Fíjense lo que dice. Romanos, ¿qué? 12:2. 12:2. Fíjense lo que dice. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, ¿qué dice? Transfórmense. Transfórmense. ¿A partir de qué? De una De renovación. una renovación interior. Fíjate qué interesante. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ya abrimos nuestra mente, entonces tiene que haber una renovación de vida, tiene que haber una transformación, tiene que haber algo. Está muy de moda hoy que, por ejemplo, las memorias que usan los teléfonos o que usan las computadoras se llenan y ¿qué hacen? Le cambian o se vacían para volverla a llenar de otra cosa. Este texto nos invita a eso. Dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de la renovación de la mente. Ahí yo creo que tenemos que empezar a trabajar. Acuérdense, estamos queriendo ser testigos de Jesús. Estamos tratando de ser testigos de Jesucristo. Si tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la renovación y la transformación. Porque ahí va una promesa, Miren la promesa que está ahí. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Pues ¿sabes por qué? Porque no te has renovado. Es que voy del tingo al tango y del tropiezo. Porque no te has renovado mentalmente. Todo me sale mal porque no te has renovado mentalmente. No entiendo el plan de Dios para mi vida porque no te has transformado. Y sabes, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, dice que si nosotros renovamos nuestra mente, la transformamos, vamos a poder distinguir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Imagínate, vamos a poder distinguir qué es lo que Dios le está pidiendo. ¿Cuántas veces no batallamos porque no sabemos lo que Dios quiere? Y andamos pegando aquí, allá y allá. Bueno, ¿viste el texto? Tenemos que renovarnos y transformarnos. Ahí está la clave para empezar a ser testigos de Cristo, hermanos. No podemos hablar de quien no conocemos. Por mucho que nosotros querramos hablarle a los demás de Cristo, si nosotros no lo conocemos, pues ¿de qué le vamos a hablar? ¿De qué le vamos a decir? Ahí está la clave. Y es importante que lo tomemos como una punta de lanza para poder ir hacia adelante, para poder salir de donde estemos metidos. Nos regresamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 24, pero ahora vamos al versículo 27, al versículo 47. Lucas 24, 47. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense, voy a leerlo para no irlo perdiendo. ¿Qué? 24:47. 24:47. Sí. ¿Qué?
Voy a leer el 25 para irlo concatenando. Dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo: todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección entre los muertos. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, si decimos que somos testigos del Señor, es importante. Este versículo nos da una pista muy objetiva. Tenemos que llevar a Jesús. Pero fíjense cómo dice el texto: de Jerusalén, ¿a dónde? ¿Ya lo encontraron? Yendo, dice, comenzando por Jerusalén, ¿yendo a dónde? A todas las naciones. Fíjense, esto es muy importante, muy importante. Comenzando por Jerusalén, yendo a todas las naciones. ¿Verdad que no dice yendo a las naciones y luego regresando a Jerusalén? Vamos a ponerlo en dos contextos. En el contexto primero, familiar. Ahí está tu Jerusalén. Ahí está tu Jerusalén. En el contexto comunitario, esta es nuestra Jerusalén. Aquí. Se escribe. ¿A dónde tenemos que ir? Aquí. A Jerusalén. Partiendo de Jerusalén. Yendo a las naciones. Vaya que nos quedan naciones aquí: Corea del Norte, Namibia, la India, Camboya, Japón. Y vaya que aquí sí nos quedan las naciones, ¿no? Filipinas, México. Pero vean esto, hermanos, qué interesante este contexto. No puedo ir yo a las naciones sin haber empezado en Jerusalén. Amén. No puedo ir a las naciones. Y si queremos ser testigos de Jesucristo, yo creo que tenemos que empezar primero en nuestro entorno. Es decir, una espiral de adentro hacia fuera. Pensemos, fíjense cómo cambian las cosas cuando vamos adentrándonos en la palabra. Si preguntamos de rompe y rasga llegando, ¿quién es testigo de Jesucristo? Todos levantamos la mano. Pero ya cuando vemos los requisitos de un testigo de Jesucristo, las escondemos. Porque ya no es igual. Ya sabiendo lo que significa ser testigo de Jesucristo, pues es diferente. Me gustó lo que decía el Padre anoche después del momento de alabanza tan bonito que tuvimos con el Señor, que decía que no quede nada más en la alabanza. Como dice, metido en la misión familiar, que es primordial, pero no estoy involucrado en la misión comunitaria, pues entonces tampoco estoy haciendo la voluntad. Tampoco. Creo que estamos llamados, hermanos, hermanas, creo que estamos llamados a ser gente de impacto. Gente que donde se pare. Ese punto de que hable por nosotros quien nos mueve. No decir nosotros lo que hacemos, sino que sea el Señor el que lo manifieste. Amén. Amén. Ser testigos de Cristo es un gran compromiso. Es Pentecostés, es el Espíritu Santo. De aquí tenemos que salir volados a la misión. Y es tremendo. Y es nuestra responsabilidad. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? Ustedes son testigos de todo esto. ¿No les ha pasado en casa, aunque tenemos un amigo y nos dice, tú eres testigo de esto, Si algo pasa, tú también tienes que decir la verdad. ¿Y qué hacemos? A mí no me metas en cosas. Yo no quiero saber nada. No, es que tú viste, tú sabes ya. Fíjate cómo nos está diciendo el Señor, bueno. Ustedes son testigos de todo esto. ¿Se podrán callar? ¿Nos podremos callar? No, hermanos. No podemos decirle al Señor, no, ese es tu plan, no es mi plan. No, ya nos hizo testigos. Ya nos involucró. Desde que llegamos aquí, a este lugar hace un año, el Señor nos está involucrando de tal forma que Dios nos para de la hora. Que no sabemos, pero no podemos decirle que no. Ser testigo del Señor es asumir la responsabilidad. ¿De qué cosa nos hace testigos el Señor, hermanos?
de todo lo que hemos visto y oído de nuestro Señor. De todo eso. Porque cualquiera de nosotros podría platicar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad, hermano? Amén. Todos podemos decir que el Señor ha hecho algo en nuestra vida. Pues de eso somos testigos. Vestir es eso, es ponerte algo encima de que te hace ver diferente. Ahora vamos a ver esto. Un creyente que vive en el poder del Espíritu Santo evangeliza. Así de simple. Un creyente que vive en el poder del Espíritu evangeliza. Un creyente que vive en el poder del Espíritu Santo estudia. Estudia la Escritura. Se acerca a la palabra. No hablo. Fíjense que esto tenemos que decirlo. A mí me lo enseñaron hace muchos años. Estudiar la Escritura no es buscar un método para entenderla. Es pedirle al Espíritu Santo que te diga lo que Dios quiere para ti.